es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy y hablar un poco. Como ustedes ya percibieron, nosotros tenemos traducciones en español, portugués, pero no tenemos, y inglés, pero no tenemos para portugués. Entonces ya les pido disculpas por mi portuñol, pero es un portuñol avanzado, creo yo. Es un gusto para Alta estar aquí con ustedes hoy en este evento que para nosotros es el más grande evento que nosotros tenemos en esta industria. Después de casi 2 años, debido a la pandemia, que nosotros, la última edición fue en Brasil en 2019, para tratar de temas que son muy importantes para toda la cadena de la industria y claro, para trabajar de manera conjunta con los gobiernos de toda nuestra región, que es la América Latina y Caribe. Entonces, para Alta es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos y paso la palabra al señor Pedro Evo, que es el presidente de nuestro comité ejecutivo. Muchas gracias a todos. Gracias, José Ricardo. Bienvenidos a todos a esta conferencia de prensa para toda la comunidad aérea de América Latina. Es una gran cosa que podamos estar reunidos presencialmente después de tanto tiempo y en una pandemia que todavía no termina, pero la cual pareciese estar bajo control en América Latina y lo vemos en la recuperación del transporte aéreo que va paso a paso. Todavía para 2021 se espera que el transporte aéreo internacional esté cerca del 60% por debajo de lo que era en 2019. Sin embargo, el transporte aéreo en los mercados domésticos, estos son cifras internacionales, va a estar alrededor del 20% por abajo de 2019, una recuperación más rápida. Y los números mejoran mes a mes, lo cual nos da mucha esperanza en el futuro de la industria a corto plazo. Cuando inició la pandemia se esperaba una recuperación a más largo tiempo. Se estima ahora que los mercados domésticos podrían estar recuperándose a los niveles 2019 en el año 2023 y los mercados internacionales en el año 2024. No obstante, América Latina da un ritmo un poco más rápido de lo que reflejan las cifras o los promedios globales. Esperamos en estos días tocar los temas de mayor relevancia para la industria aérea en América Latina y, como decía antes, con un futuro esperanzador, como lo vemos hoy en día. Gracias nuevamente por su presencia. Le paso la palabra a Ricardo o a Mercy para... Muchas gracias, señor Pedro. En este momento le cedemos la palabra al señor Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia. Bueno, muy buenos días a todos los aquí presentes, bienvenidos a todos los medios de comunicación. Pedro, José Ricardo, bienvenidos a Colombia. Lucas, un gusto estar acá nuevamente juntos. Bueno, yo quisiera hacer, digamos, referencia a algunos temas un poco más centrados en el turismo, en obviamente el aporte definitivo y habilitante que tiene la conectividad aérea a nuestro propósito de turismo. Como ya algunos de ustedes saben, Colombia viene de un año 2019, un año prepandemia, en el cual básicamente tuvimos el mejor desempeño de turismo internacional hacia el país. Más de 4,5 millones de visitantes no residentes llegando a Colombia, 57% de la ocupación hotelera promedio en el país, lo cual significaba pues, un gran reto en la medida en que los últimos 10 años son los años de mayor crecimiento también en números de camas, en números de cadenas internacionales de hoteles llegando a Colombia. Y tal vez dos cifras que son muy relevantes y que al final del día se constituyen hoy más que nunca también en uno de los retos por alcanzar en este periodo de la reactivación económica. El primero de ellos, 6.750 millones de dólares en generación de divisas para este año, para el 2019, constituyendo el turismo como el principal renglón no mineroenergético en Colombia, y aproximadamente el 9% del total del empleo generado en el país era alrededor del turismo. Y aquí hago un especial énfasis en estos números, porque definitivamente y de manera absoluta, parte del plan de reactivación que fijamos en el país tiene como punto y puerto de entrada la recuperación de la conectividad aérea. Y esto no es menor, ya nos lo recordaba Pedro en términos de lo que
viene para el año 2021 a nivel del promedio de Latinoamérica. Colombia ha hecho un esfuerzo adicional. Quisiera también empezar por allí. Tal vez una estrategia simple, pero una estrategia que ha generado resultados contundentes. Lo primero, una reducción en los impuestos, en las cargas tributarias a los tiquetes, que al final del día se constituye en un promotor y en un incentivo real para la generación de la demanda y efectivamente también para la recuperación del tráfico. Pasamos del 19% al 5% en el impuesto del valor agregado de los tiquetes, que estará vigente hasta el año inmediatamente siguiente. Esto es muy relevante, sumado también a un esfuerzo que venimos haciendo de la mano con todos y cada uno de los operadores aéreos que están en el país y que han venido llegando al país, y es cómo logramos también un trabajo de promoción conjunta. Para este efecto, además, en ProColombia particularmente, duplicamos los recursos que teníamos destinados tradicionalmente para hacer este tipo de promoción, para enfocarnos particularmente en este trabajo con las aerolíneas. Esto, obviamente, sumado a la necesidad también, no solamente de quedarnos mirando los incentivos de orden económico, sino también cómo podíamos darle una trascendencia y una atractividad mucho mayor al país. Y aquí varias cosas. Tal vez, para los que no lo sepan, pues esta pandemia y lo que hemos visto en el desempeño y en el desarrollo de los últimos meses en el mundo entero, pues ha traído también nuevas tendencias y nos ha perfilado un nuevo viajero en esta nueva normalidad. Un viajero, evidentemente, que está buscando destinos de naturaleza, en donde además de manera espontánea pueda tener distanciamiento social, menos aglomeraciones, y Colombia en ese sentido hace un match bastante interesante y un diferencial bastante interesante frente a otros mercados de la región. Igualmente también el tema de tener menos agendas, de tener estancias más largas en el país, y esto también producto de ese resentimiento económico que queda después de la pandemia. Pues la gente tal vez está viajando un poco menos, pero cuando viaja puede quedarse además en destinos durante más tiempo, y Colombia allí también vuelve y juega. Tenemos un efecto básicamente en nuestra moneda, y para economías dolarizadas y para economías en euros, Colombia es un destino muy asequible y es un destino muy competitivo precisamente para estas largas estancias. Y definitivamente otro tema que no es menor y que también la industria aérea ha venido comprometida en los últimos años, y es lo referido a la sostenibilidad. Y aquí tenemos un propósito muy claro en Colombia, y es hacer del país un destino sostenible, un líder en sostenibilidad a nivel regional. Y de la mano, como les digo, de esta manera en que vienen también operando las aerolíneas, optimizando cada vez más, generando investigación y desarrollo también incluso para mejorar las condiciones del combustible, entre otras medidas que vienen avanzando. Aquí quisiera sencillamente mencionarles esto para aterrizar, además diciéndoles este plan, que como les decía anteriormente viene con el primer renglón en el tema de la recuperación de la conectividad aérea, viene también acompañado de un nuevo posicionamiento del país. Y esto viene a través de lo que hemos denominado las 6 grandes regiones turísticas de Colombia, 6 grandes regiones que cada una de ellas, para que gráficamente lo entendamos, es casi como un país independiente con su oferta turística muy única y bastante auténtica. Estamos hablando del Gran Caribe colombiano, mucho más que Caribe. Queremos además resaltar esos destinos que hacen también, que van muy bien con estas nuevas tendencias. No quedarnos solamente promocionando los mismos 3 destinos tradicionales, sino también abrirnos, incluso en el esquema descentralizado que vienen presentando pues aerolíneas también como Copa hace un tiempo, pero otras tantas que han venido también viendo el modelo de operación de los low cost, y hoy en día, por ejemplo en Colombia, ya hay 8 ciudades que tienen operación internacional, lo cual también va muy bien con esta regionalización del turismo, y en donde, como les decía, el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes orientales colombianos, los Andes occidentales colombianos, el macizo colombiano y la Amazonía Orinoquía colombiana. Sencillamente, para cerrar, estamos viendo, como bien lo decía Pedro, signos de recuperación interesantes en el país, no solamente en términos generales en la economía, sino también y particularmente en el turismo. Aquí, para mencionarles algunos temas. Primero, Forward Keys, que es una de las plataformas de información más relevantes que hay a nivel global de data sobre viajes y turismo, nos está diciendo que de enero a junio del presente año, Colombia, después de Ecuador, está liderando
el número de reservas internacionales hacia Sudamérica. Segundo, también hemos visto cómo en promedio, desde septiembre, que fue cuando se volvió a abrir el tráfico aéreo en el país, hasta junio del presente año, estamos viendo también una recuperación mensual promedio del 80%. Finalmente, y no menos importante, OAG también, que es una de esas plataformas de información muy relevantes, pone a Colombia, y aquí Pedro me permites además destacar con base en las cifras que ya mencionabas, Colombia va por encima de esos promedios de recuperación que se están viendo a nivel regional. Hoy en día tenemos el 67% de las sillas que teníamos antes de la pandemia y el 63% de las frecuencias que teníamos antes de la pandemia. Luego, vamos por un camino que consideramos correcto, vamos por un camino, como les decía al inicio de esta intervención, que le va a permitir al país generar más empleo, que le va a permitir al país generar más divisas y sin duda alguna, y es absolutamente necesario este trabajo conjunto que llevamos a cabo con las aerolíneas. Así que, bueno, muchas gracias y estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, señor Gilberto. A continuación, le cedemos la palabra al señor Lucas Rodríguez, jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aerocivil. Muchas gracias. Bueno, primero que todo vamos a platicarle a Pedro, bienvenidos a Colombia. Bienvenidos todos a este importantísimo foro. Estamos muy honrados de ser la sede de este primer foro post pandémico un poco. Y también quisiera resaltar el éxito de la reactivación en Colombia. Creo que hoy en día, al cierre de septiembre, comparativamente septiembre de 2021 versus de septiembre de 2019, tuvimos más de un 90% de los pasajeros domésticos. Eso creo que es el mercado de mayor dinamismo en toda Latinoamérica. Seguimos con una recuperación de 63-64% en el mercado internacional, y cuando lo vemos, cuando lo separamos, vemos que en general las rutas que no se han reactivado realmente es porque el país destino todavía tiene unas restricciones biosanitarias y de frecuencias que son las que no permiten que el mercado de verdad crezca. Entonces, creo que el mercado colombiano ha demostrado, ya había demostrado una capacidad de crecimiento única casi que en el mundo. Veíamos que desde 2007 hemos crecido un 9.4% en promedio hasta 2019, pero también ha demostrado una resiliencia que creo que pocos mercados, no solo en el mercado aéreo, sino yo creo que me atrevería a decir incluso así en el mercado turístico, han demostrado. Y es que apenas un año después de la reapertura de transporte aéreo regular de pasajeros, que duró 5 meses, si recuerdan, ya tenemos, como les digo, un 90% de recuperación en la aviación doméstica, casi un 2/3 partes en la aviación internacional, y esperamos, nosotros éramos un poco más optimistas, esperábamos que nuestros pasajeros domésticos se recuperaran para diciembre de 2021. Las cifras nos están demostrando que probablemente para octubre o noviembre ya los hayamos recuperado, y con las cifras que tuvimos la semana pasada de semana de receso, donde se movieron 1.200.000 pasajeros, vemos que probablemente sea octubre el mes en que logremos igualar los pasajeros que teníamos en 2019, y yo creo que con la ayuda de nuestros aliados, de las aerolíneas, de ProColombia y de todo el sector turístico, para 2022 y 2023 Colombia va a poder decir que se recuperó completamente de la pandemia, no comparativamente con 2019, sino comparativamente con lo que preveíamos en 2019 que iba a ser 2023. Entonces ya habría una recuperación total de este golpe en términos del mercado del transporte aéreo, y empezaríamos a tener otra vez un crecimiento, que es algo que es raro de este mercado, y es este mercado siempre consistentemente rompe las expectativas de todos, y es algo que yo en una historia extraña, yo le decía a mis técnicos alguna vez: oiga, ¿qué estamos haciendo mal? Porque siempre pronosticamos 5% y el crecimiento cae 7%, evidentemente tenemos que estar haciendo mal, y a lo cual ellos empezaron a decir: venga, vamos, nos hicieron una recopilación de todos los forecasts alrededor del mundo. Miren, todo el mundo se está equivocando con respecto al mercado colombiano. El mercado colombiano consistentemente crece más de lo que todo el mundo espera.
Entonces es algo que tenemos una confianza que retomemos la senda del plan de crecimiento del plan 2030 y logremos y definitivamente podamos volver a hablar de los 100 millones de pasajeros, que creo que sería un hito único en el mundo de recuperación y de resiliencia de una industria, ante lo cual pues estamos muy orgullosos y muy agradecidos con todos los operadores aéreos y muy orgullosos de hacer parte de este sistema aeronáutico que ha demostrado una fuerza única. Muchas gracias. Y bueno, en este momento damos inicio al periodo de preguntas y respuestas. Por favor, se va a acercar la chica con el micrófono, nos dan su nombre y el medio al que representan y a quién dirigen su pregunta, por favor. Gracias. Nelson Bocanegra, de la agencia Reuters. El señor Heilbron estaba hablando de una recuperación más rápida de lo esperado en América Latina. ¿Nos puede dar un poco de detalles en cuanto a cifras? ¿Por qué dice que está siendo más acelerada esa recuperación? ¿Qué era lo que se estaba esperando inicialmente y en qué vamos? Gracias. Las cifras son estimados de la IATA. Ustedes conocen a la IATA, que es el gremio que representa las líneas aéreas a nivel mundial. Cuando inició la pandemia, las proyecciones de recuperación eran para 2024 y 2025, mercado doméstico y mercado internacional. Eso lo han adelantado un año. Y estamos hablando de recuperación medido comparado a los niveles prepandemia. Las estimaciones de la IATA ahora mismo es que se va a dar una recuperación en 2023 para los mercados domésticos, en 2024 para los mercados internacionales. Estos son promedios mundiales, pero como acabamos de escuchar también, Latinoamérica, estos son números mundiales en los cuales encaja Latinoamérica, pero en Latinoamérica va un poquito mejor que los promedios mundiales y Colombia va mejor que los promedios de América Latina. Y ya escuchamos del señor Rodríguez los números de recuperación doméstica del mercado doméstico en Colombia, que hablan de una recuperación a finales de este año 2021, que ha sido algo bastante sorprendente para todos. ¿Y para toda la región, cómo sería entonces? Se estima en la parte internacional 2023. 2024 en la parte internacional para toda la región, pero nuevamente son cifras que cambian y hasta ahora nos han sorprendido hacia lo positivo. A nivel global se habla de 2024 para la recuperación internacional. En Colombia se va a dar bastante más rápido en base a las proyecciones que hemos escuchado. Hi, Pilar Wolfsteller from Airline Business at Flight Global. Colombia and some countries have had a much greater opening or did not close down as some other countries did in the region. So what do you think is the drag on the recovery by virtue of the fact that the coordination was lacking in the course of the last 2 years? And the question is for anyone. Yeah, you said something that is very important actually, because what we see right now is that you have countries in Latin America and Caribbean like Mexico, Colombia, Brazil, and some others like Dominican Republic, that they kept the space open. And this message was very important. Why? Not just because you could keep the airlines flying within the country, so you see the numbers right now for domestic passengers here in Colombia is huge, Brazil the same, Mexico the same, and Dominican Republic as well. But also because when you keep standardization among countries, it's easier for the airlines to promote the flight. So this is very important to keep this way. And that's why, I would like to add that's why ALTA, as a regional association, has been talking with all governments in our region, because
it's very important to follow the CART document of the ICAO. Why? Because ICAO is made not just with the industry, but also with representatives of the country. So actually, this document is a result of a huge work done by the industry and also by the government. And the message when you see in Latin America and Caribbean that we have a huge opportunity as a region, as Gilberto said here, when you talk about tourism, more than ever, after or during the pandemic time, what we're going to see is people in the whole world trying to find nature. And we have a potential here in this region that is very important. And that's why ALTA has been working with the airlines members and also with the government to, first, accept adopt and implement the CART document, but also to pay attention, what's very important, since you have a huge numbers of new passengers and the demand is growing fast and fast, we should pay attention on the development of the infrastructure. Otherwise, the tourism sector is going to be constricted because the infrastructure in some countries are not going to support the demand that we have right now. But what kind of a drag is it on the region? You know, the coordination was lacking in the last 18 months, so there's still different levels of opening. So yes. What do you have a percentage, or is there, you know, how much longer will the recovery in the region take because the countries were not coordinated in their response to the pandemic? Yes, the main goal would be to have just one set for everyone. So this is why we have been talking about the importance of harmonization in the sector, because the airlines could plan in advance with the decision of the government. Unfortunately, what we see is that it's not happening, but it's not just here in Latin America and Caribbean, but also around the world. And that's why we send the message that, listen, it's very important to give confidence to the passenger. Otherwise, we are going to hit more the industry. I believe that to achieve the harmonization is going to be very difficult. But what we see right now is that the countries, they are open to discuss about, to talk about, because each day, each week, each month, we have new numbers showing. First, this sector is not a vector. So I'll give you a numbers. We have the study that was made for each 27 million passengers that traveling, one contamination. And this was before the adoption of the protocol, the bioprotocol, which means that it's easier to be hit by a thunderstorm than to have something traveling abroad. So this is the kind of message that we'd like to share, and we have been talked with in order to give confidence and keep the skies open, the borders open, because we really know that in our region, Latin American Caribbean, since we don't have trains, we don't have railroads, the connectivity is made by this industry. And that's why when you say, hey, let's do a program together, we are saying not just, hey, let's do something just for the airlines, but we are doing for the whole sector, because we are saving jobs in the hotels, in the public transportation. I mean, it's huge, the potential that we have. I'll give you some numbers, which I think is what you're asking for, but the exact numbers you can get from IATA, and we don't have the exact numbers in front of us, but we just heard from Gilberto that Colombia is about, international traffic to Colombia is about 65% of what it was pre-pandemic. If we were to look at closed countries, which there are still a few, but they're opening, traffic there is somewhere between 10 and 20% of pre-pandemic.
So it's a very significant difference between being open, and Colombia has been open for a while and has been very proactive and pro-aviation in that sense. Significant difference when compared to host countries. Hola, Daniel Martínez, A21 y Simultane. Antes de la pandemia, las aerolíneas latinoamericanas en promedio estaban perdiendo dinero, ¿no? Esto ha continuado en estos años. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo estiman que las aerolíneas regresan a la rentabilidad en promedio y cuáles son los retos para lograr esto? Para Pedro Pebrón y para José Ricardo, por favor. Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar, especialmente en estos tiempos, sobre todo cuando es una pregunta general. Si vemos las cifras estimadas nuevamente, las cifras globales estimadas por la IATA para 2021, se estima una pérdida de la industria a nivel global, una pérdida, porcentaje de margen operativo, porcentaje de ganancia o pérdida operativa para la industria global de un 11% negativo. 11% negativo es el estimado 2021. Para América Latina es de 18% negativo, o sea, bastante peor que el promedio mundial. Pese a que vimos que en cuanto a recuperación de tráfico, en América Latina se esperan mejores números, porque hablé de un impacto global en el tráfico internacional para este año de cerca de menos 60%, y en América Latina se habla de cerca o alrededor de menos 50%, o sea que una mejor recuperación. Sin embargo, pérdidas mayores operativas son las esperadas para 2021. ¿Qué va a ocurrir en los años siguientes? No me atrevo a predecirlo, especialmente cuando debo hablar por todos. Sí, yo puedo añadir alguna cosa, apenas para mencionar que reanudar esta industria, yo creo que depende mucho de las decisiones que son tomadas en cada país. Lo que nosotros vemos hoy es que aquellos países que mantuvieron sus cielos abiertos, la reanudación está ocurriendo y viene ocurriendo de una manera muy satisfactoria. Es la manera como nosotros vemos. Ahora, es claro que a todo momento, y nosotros recalcamos mucho esto desde ATA, es que tenemos que enviar el mensaje que es un mensaje correcto. Y ustedes son muy importantes en esto, porque al mismo modo que nosotros tenemos una prensa técnica que envía la información correcta, tenemos muchas informaciones que transmiten miedo. Y estas son las informaciones que nosotros combatemos, porque en verdad queremos generar confianza para que las personas regresen, para que sepan cómo funcionan todos los protocolos desde el primer momento cuando llega a un aeropuerto. Entonces, como cada país ha tomado una medida, nuestro trabajo incluso en este momento es buscar aquellas que son soluciones buenas prácticas de los países, para mostrar a los demás que no tienen la misma solución, que es posible reabrir, es imposible reanudar, la vacuna es importante, el programa de vacunación es importante, pero la industria sabe cómo trabajar con esto. Entonces no podemos esperar la vacunación de todas las personas para reanudar, porque esto mataría esta industria y toda la conectividad en nuestra región. Entonces yo creo que la mejor manera es trabajar con la información. Yo acabo de llegar, así que vengo recién aterrizando, pero quería preguntarte sobre el tema de José Ricardo, el tema del homologar. Yo creo que ahí hay un tema clave, y yo no sé si ustedes tienen un plazo para eso. Te voy a contar un poquitito lo que me pasó a mí. Yo estoy vacunado en Europa, trabajo en Europa, tengo un certificado de vacunación europeo, que es más importante hoy día que el pasaporte, te permite movilizarte de todas partes. Llegué a Santiago de Chile,
10 días antes pedí un permiso de movilidad que piden, estuve 17 días en Santiago, nunca me dieron el pase, por una simple y sencilla razón, porque el certificado de vacunación europeo solamente establece la fecha de la segunda dosis. Entonces, a ojos de las autoridades chilenas, no hay 2 vacunas. Eso me significó que ayer, tratando de salir para llegar ayer a Colombia, de Santiago de Chile, me retuvieran 12 horas la policía de inmigración sin permitirme salir, sin pasaporte chileno, o sea, no salía ni entré como chileno, me retuvieron un pasaporte de otro país. Entonces fueron 12 horas, perdí un avión, una situación extraordinariamente difícil. Tuve que llamar a la embajada, yo soy canadiense, a la embajada, se tuvo que meter hasta el embajador un día sábado, porque no pueden retener a un nacional de otro país cuando viene a otro, ¿no? Y es porque ellos no fueron capaces de gestionar un pase de movilidad al cual yo postulé 10 días antes de llegar a Santiago. Entonces aquí hay un tema de homologación. Ustedes tienen una fecha en la cual se sepa que las cosas, más o menos, porque este virus está aquí para quedarse, ¿no? Entonces, si vamos a seguir viendo así, si tú me preguntas hoy, yo no quiero volver a subir un avión o pasar por un aeropuerto en mi vida, no voy a hablar de los aviones porque las aerolíneas están funcionando fantástico. Pero la situación esta de esta especie de policía sanitaria de inmigración es realmente, y además el shock de salir de un país así y llegar a este donde me tomó 25 minutos entrar hablando con un funcionario, allá fueron 6. Entonces yo no sé si ustedes como América Latina o como Sudamérica, como el Caribe, tienen al menos una, decir, queremos que todos los países estén más o menos en lo mismo, ¿no? Sí, gracias, Jeff. Mira, muchas personas han pasado por eso nosotros desde APA, con todas las aerolíneas miembros, incluso con todos los miembros, hemos intentado y hemos intentado mostrar a los países que las buenas prácticas, como aquí en Colombia, por ejemplo, donde todos esos trámites no son necesarios. ¿Por qué? Porque se sabe, se cree, porque hay los datos de que esta industria no es un vector. Incluso hoy por la mañana nosotros tuvimos una llamada en este evento con todas las asociaciones regionales como ARTA, de África, de Asia Pacífico, del mundo árabe, para tratar exactamente de este tema. ¿Por qué? Porque la armonización no es una cosa extremadamente necesaria para generar la confianza, para que las personas regresen a volar, que es bueno para todos los países. Ya tenemos ejemplos de países aquí en nuestra región, por ejemplo, en programas de vacunación en Brasil, México, Colombia, República Dominicana también, donde esta industria desarrolla con toda tranquilidad, sin problema ninguno, reanudó sin problema ninguno. ¿Qué pasa en este momento? Muchas, como asociación, nosotros estamos intentando hablar ahora con las autoridades de salud de los países. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que eran tomadas anteriormente eran tomadas por la autoridad de aviación civil, que es una autoridad que conoce cómo nosotros funcionamos, que sabe que seguridad está en nuestra, ¿cómo se llama? ¿Vena? En nuestra vena. Y ahora más que todo, bioseguridad, porque esta industria estuvo desde el primer momento en conjunto con la OASI, que representa a los gobiernos, para tratar de un documento de camadas de risk assessment. ¿Para qué? Para no destruir la conectividad del planeta. Entonces, pero ¿qué pasa? La decisión en este momento en casi todos los países no está en la mano de la autoridad de aviación civil muchas veces, sino en la autoridad de salud. Y es un trabajo de todos los días mostrar que nosotros tenemos filtro, por ejemplo, EPA. El filtro EPA de High Performance, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, cambia el aire dentro de una aeronave cada 3 minutos. Si tú estás en una emergencia en un hospital, el aire cambia cada 10 minutos. Aquí, por ejemplo, a cada 20 minutos. Es un sector extremadamente preocupado con eso. Y los datos indican más una vez. Podemos seguir. Por eso hemos trabajado con las autoridades sanitarias también, intentando traer la armonización. Y más que nada, también ya tuvimos una llamada con World Health
Organization para intentar hacer de una manera única en un órgano central una padronización de esto. Es la manera como nosotros tenemos. Sacar esta cosa del miedo y traer la técnica, la decisión técnica, la decisión basada en datos. Es la manera. Espero que pronto tengamos la solución para esto y que tú regreses a volar muy pronto, con tranquilidad. Santiago ya no vuelvo. Acá yo quería resaltar sobre ese punto la coordinación que Colombia ha logrado con sus autoridades de salud y cómo lo logramos participando activamente desde las etapas muy tempranas del desarrollo del documento CAR. Nosotros estuvimos con nuestra representación en la OASI desde las etapas más tempranas, adicionalmente, y recogiendo lo que nos preguntaban antes sobre coordinación. Colombia y la autoridad colombiana fue muy activa en reunirse no solo en OASI, sino también en reunirnos con todas las autoridades de aviación alrededor del mundo, prestadores de servicios, para conocer qué estaban pensando ellos, cómo pensaban en los casos en que no habían cerrado, por qué no lo habían hecho, cuáles eran las medidas que habían tomado, los que se habían cerrado, cómo estaban pensando abrir, cuáles eran las medidas y demás. Y eso logró que tuviéramos un reinicio mucho más ordenado, que le permitió a los operadores ir creciendo paulatinamente, que nos permitió también recuperar la conectividad muy rápidamente y le permitió sobre todo, y esto creo que es fundamental, a los pasajeros, tanto tener confianza en que volar no era peligroso, se dieron cuenta muy rápidamente, como que tuvieran una experiencia agradable en los aeropuertos. Yo sé que es difícil en términos de COVID cuando teníamos que hacer las filas y demás, pero creo que fuimos bastante exitosos. Es algo que me alegra tremendamente los 25 minutos de entrada a Colombia. Es algo que me llena de orgullo y que pasaré a mis colegas de migración por esa felicitación. Pero lo que me refiero es muy importante que la autoridad de aviación civil también esté reuniéndose con sus pares de otros países y también funcione como un puente entre la autoridad de aviación y la industria. Si se rompe ese lazo y si no hay una conversación continuamente entre la autoridad de aviación civil y la industria, y la autoridad de aviación civil y la autoridad de salud y las autoridades sanitarias, la cuestión es muy complicada, porque son dos sectores que por naturaleza normalmente no se entienden muy bien. Entonces servir de puente y que la autoridad de aviación civil sirva de puente creo que fue crucial en la reactivación colombiana y fue crucial en lograr tener unos protocolos seguros, tremendamente bioseguros, pero también muy eficientes en términos de movilidad y en términos de permitir un viaje agradable. Perdón, yo solamente agregaría una cosa adicional, y es la palabra también clave en todo esto es confianza. Muy bien lo dice Lucas. Y ahí el esfuerzo adicional que promovió el gobierno nacional en el caso colombiano también estuvo centrado en acompañar a la actividad empresarial, no solamente las aerolíneas, sino a todas las empresas del ecosistema turístico, a que llevaran a estandarizar sus prácticas referidas a bioseguridad. Y por eso hoy en Colombia existe un sello de bioseguridad, que es el check-in certificado, que ha permitido a más de 700 empresas del sector estar alineadas y en el mismo canal respecto de los protocolos que deben funcionar. También me uno a las felicitaciones. Yo también soy usuario asiduo del Dorado, y la verdad es que la diferencia, no solamente con países de Latinoamérica, sino del mundo entero, es notable. Yo no solamente en la tecnología aplicada desde el minuto cero en el aeropuerto, las prácticas y adicionalmente todo enfocado hacia la facilitación, que si bien siempre es un orientador del sector aeronáutico, en particular cobra aún más relevancia bajo pues, digamos, lo que nos ha traído la pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan Tolentino de Expansión. Mi pregunta es para
Pedro y José, y está relacionada sobre el tema de costos. No sé, para la región latinoamericana, ¿cuál es su previsión de cómo van a evolucionar los costos operativos, como la parte del combustible? Hemos venido viendo que pues, ha venido creciendo mucho, entonces a mediano y largo plazo, ¿qué noción tiene sobre esta parte? Y particularmente, pues podemos hablar de que el tema de costos está afectando la parte de la rentabilidad, ¿no? Ya decían que los flujos turísticos y de pasajeros vienen mejorando por encima de los márgenes operativos. ¿Podemos decir que el tema de costos es la principal amenaza de esta parte? Gracias. Bueno, no diría que el tema de costos es la principal amenaza, es uno de los retos que tenemos como industria. Y no me refiero al costo del combustible, porque esas son tendencias internacionales que no controlamos, no creo que haya un país, aunque algunos tienen mayor influencia, pero pocos tienen control sobre eso, y mucho menos las aerolíneas. Los costos aeroportuarios e impositivos eran un reto y una preocupación prepandemia. Estoy seguro que lo volverán a hacer en su momento, pero han habido otras prioridades en este momento, sobre todo cuando estamos pensando en recuperar la reactivación de los mercados, la apertura de los países. Yo diría que a corto plazo el reto principal, y tiene que ver con la pregunta que recibimos antes, es que haya una estandarización en los requisitos para viajar a nivel internacional. Tenemos la misma situación con el virus los países. Estamos aprendiendo a vivir con el mismo. Está bajo control. Estamos todos vacunados y la gran mayoría de los viajeros definitivamente vacunados. Lo que falta ahora es que nos pongamos de acuerdo y no hayan estos requisitos tan distintos entre países y que cambien con tanta frecuencia, porque eso lo que genera es incertidumbre para el pasajero, también dificultades para las propias aerolíneas y el personal de las aerolíneas, e inclusive hay algunos países que no voy a mencionar ahora mismo, no es Colombia, pero hay otros países que están multando a las aerolíneas por algunas fallas en la llegada de pasajeros, pero cuando hay millones de pasajeros transportándose y miles de requisitos, es prácticamente imposible que no lleguen algunos pasajeros que no tenían el papel correcto o lo demás que se esté pidiendo. En cambio, las aerolíneas están siendo penalizadas por eso ahora mismo. Yo diría que esa es una prioridad a muy corto plazo. A mediano plazo empezaremos a hablar de infraestructura, porque una vez que se recupere la aviación, volverán los problemas de infraestructura y del uso de la misma. En Colombia hay una gran oportunidad de hacer mejor uso de la infraestructura aeroportuaria, que es excelente, especialmente en El Dorado. Y volverán el tema de los costos también. Y a más largo plazo, pues el tema del medio ambiente. Buenas tardes, Edgardo Jiménez Mazó, Aviación Line. Mi pregunta es, ¿cómo está la relación hoy entre las principales aerolíneas latinoamericanas, considerando que algunos grupos tuvieron que recurrir al capítulo 11 para sobrevivir a la pandemia, otras, contadas con los de una mano, recibieron aportes públicos, no quiero nombrar nombres, mientras otras tuvieron que atravesar esta situación por sí mismas? ¿Cómo está la relación entre las compañías aéreas frente a la competitividad? ¿Qué desafíos plantea esto a futuro para la industria en general? Para Pedro, José. Yo diría que aquí vamos a estar todos aquí reunidos, los de América Latina en ALTA. Algunas aerolíneas de América Latina se tuvieron que acoger a capítulo 11, pero eso tiene sus sacrificios. Eso es un juego que tiene sus pros y sus cons, ¿no? Tampoco es tan sencillo como me acojo y reduzco todos mis costos y demás. No afecta a las relaciones en realidad. Nosotros competimos con el mismo dinamismo y la misma agresividad de siempre. Es una industria muy competitiva, la industria aérea en general, y en América Latina no es menos competitiva que en otras regiones del mundo. Y los grandes subsidios fueron a las aerolíneas de los Estados Unidos, principalmente también algo en Europa y algo en Asia,
no los recibimos en América Latina y tenemos pues, que competir con aerolíneas que están muy subsidiadas, que no han tenido que reducir capacidad ni hacer los sacrificios que tuvimos que hacer las aerolíneas de América Latina. En capítulo 11 o no en capítulo 11, todas hemos tenido que hacer importantes sacrificios y nos toca, bueno, esa es parte de las realidades de la industria, no podemos hacer mucho al respecto, sino ser mejores y competir más fuertes. Buenas tardes, Ricardo del Piano de Aeronaves, Chile. Primero que todo quisiera hacer un homenaje, o sea, reconocer la labor que ha hecho Colombia. La verdad ha sido un gusto volver al país y entrar al aeropuerto en menos de 5 minutos. Eso es fantástico, o sea, quiero aplaudir a las autoridades por finalmente, pero lamentablemente en América Latina tenemos un gran desafío que son la estandarización de los protocolos, o sea, la estandarización de la regulación, de la normativa. Habitualmente la región se ha caracterizado por tener muchas regulaciones que se superponen unas a otras. Hoy tenemos que es un frente común que es la pandemia, pero aún así no nos hemos podido poner de acuerdo en los países y las restricciones cambian de un lado a otro. ¿Ven ustedes que esta puede ser una nueva oportunidad para homologar los protocolos, no solo en cuanto a COVID, sino avanzar en otros temas? Y si no es así, ¿cuáles son los principales desafíos, más aún considerando que los gobiernos están cambiando constantemente? Pues, Colombia ha venido trabajando con los países de Latinoamérica en tener unas estandarizaciones en la facilitación y todos los procesos. De todas formas, esto ha sido una cuestión que nos hemos encontrado una y otra vez, y es las autoridades de aviación civil. Los protocolos no dependen de las autoridades de aviación civil, y es ahí donde entra el punto que decía José Ricardo, donde tanto ALTA como ASI están acercándose a nivel ya de entidad multilateral a entidad multilateral, o ASI con OMS, porque tenemos que lograr una conjunción entre esas dos entidades para que eso resulte en los países. Porque lo que nosotros hemos visto cuando nos hemos reunido con las, en el marco de CLAC, en el marco de OASI regional, nos hemos reunido con las autoridades de todos los países latinoamericanos, y lo que vemos en todas partes y nosotros mismos vemos es, nosotros tenemos un poder sobre ciertas partes de la cadena, sobre las que en general además estamos de acuerdo y hay una relativa estandarización. Sobre las grandes diferencias vienen de autoridades sanitarias. Entonces lo que hemos visto es que hay ya, por fortuna también a nivel OASI ya está muy enterada de esto, que es muy consciente de este tipo de cosas. Y ya vamos a iniciar diálogos con la OMS para empezar a tener esta estandarización que, como usted dice, es tan importante. De todas formas, esta cuestión también es para nosotros como países, es que si ustedes, Colombia ha tenido una recuperación y una apertura escalonada, porque lo que nosotros siempre hemos querido hacer es exactamente lo que nos describían ustedes hace un rato, y es que los países abren, cierran, hacen tie-up acá, release así, y nosotros sí. Si ustedes se fijan desde septiembre, bueno, a julio 21 de 2020, que nosotros hacemos nuestro primer vuelo piloto, Colombia ha ido abriendo gradualmente todos los mercados y todas las cuestiones, y entonces las aerolíneas tienen la tranquilidad de Colombia, en el peor de los casos, mantiene las restricciones actuales, pero siempre que nosotros hablamos con las aerolíneas para una reunión, ellos ya hay de hecho nos ha pasado que hay una cierta expectativa de, bueno, ¿qué facilitación vamos a tener un poquito más? Y eso genera, yo creo que eso genera también una cuestión positiva en el mercado, y por lo mismo para nosotros es importante que los otros países también tengan un enfoque bioseguro pero liberalizador en ese sentido. Porque para nosotros volver a retroceder en cuestiones que nosotros hemos avanzado sería muy doloroso para nuestro mercado y para nosotros como autoridad de aviación civil, pero estoy seguro que para los operadores que operan en nuestro país también. Sí, Ricardo, si yo puedo presentar alguna cosa, es exactamente eso. Nosotros sabemos que la armonización en toda nuestra región será muy difícil, pero después de casi 2 años de pandemia, no solo con la vacuna, pero con los programas de vacunación que hay,
y también con todo lo que nosotros ya aprendemos sobre esta pandemia y este virus, ya tenemos buenas prácticas, ya tenemos países que son ejemplos, porque no es posible, por ejemplo, como Colombia, en esta política, porque, y aquí menciono otros países también que están como, más una vez, México, Brasil, República Dominicana. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros vemos países con 80%, por ejemplo, de la población ya vacunada y todavía requieren cuarentena. Y todavía requieren medidas completamente necesarias y con esto la industria no logra llegar. Entonces, a todo momento estamos cambiando y intentando, junto con la OASI y con la Autoridad de Salud, explicar cómo funciona este sector. ¿Por qué? Porque todos tienen que entender que a aviación es un sistema global. Es verdad que esta ausencia de uniformización no es solo en América Latina y Caribe, tenemos en todo el planeta. Pero las personas tienen que entender que la decisión que toma un país que no está basada en la técnica, que muchas veces está basada en miedo, va a impactar la infraestructura, en las aerolíneas, en la población, no solo de su país, sino también de otros países. Es la manera como nosotros estamos intentando, como asociación, a poner a la autoridad la importancia de armonización. Permíteme solo hacer un pequeño anuncio, estamos llegando al final de la conferencia, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Gracias. Acá buenas tardes. Marina de todo el Grupo 21. Quisiera preguntar si tienen algún pronóstico de cómo va a estar la región en materia de carga aérea. Vemos que ha sido uno de los más importantes para algunas aerolíneas en mover carga. ¿Cómo va a estar la región, si tienen algún pronóstico? Y también preguntarle a ProColombia, ya son 6 aerolíneas que conectan México y Colombia. ¿Cuál es la importancia de México para el mercado mexicano? Y ¿cómo va a cerrar más o menos en materia de pasajeros México-Colombia? Gracias. Bueno, si yo hablo un poco de la importancia del mercado mexicano, Lucas, usted el tema de carga. Mira, básicamente México hoy en día, o mejor, al cierre del año 2020, se constituyó como el segundo mercado emisor de turistas y de viajeros más relevante para Colombia después de los Estados Unidos. Esto, pues digamos, acompañado de un impulso adicional que hemos visto, sobre todo en lo ocurrido del presente año, y es como, frente incluso, y un poco retomando algunas de las conversaciones que ha habido en este escenario frente a la situación de algunas aerolíneas que salieron incluso del mercado, pues teníamos altísima expectativa de qué iba a suceder con México. Y la verdad es que han sido las mejores noticias. De hecho, no solamente el aumento de frecuencias en muchos de los operadores tradicionales, Avianca, Wingo, entre otros que ya tienen, digamos, una conectividad de tiempo atrás entre México y Colombia, sino adicionalmente se sumaron otros operadores como Volaris, como Viva Aerobús, que también llegan además por primera vez a América Latina y llegan por primera vez, América del Sur, y llegan por primera vez a través de Colombia. Luego, también lo que estamos viendo allí es una recuperación rápida, un apetito también que lo hemos visto reflejado en las reservas aéreas de México hacia el país, y evidente también, digamos, en algunos mercados que son más emisivos acá en Colombia, a destinos como Cancún en México. Luego, lo que estamos viendo son, porque además, dicho sea de paso, si bien nuestra responsabilidad ProColombia está marcada por el mercado receptivo, por lo que recibimos de extranjeros hacia el país, hoy en día es muy relevante también que esas rutas aéreas vayan bien de ida y de vuelta, que sean sostenibles, que tengan factores de ocupación relevantes, y por eso también, digamos, estamos viendo no solamente ese mercado receptivo, sino también el emisivo de una manera cuidadosa, precisamente para que esta nueva conectividad que está llegando al país también sea sostenible hacia adelante. Luego, lo que estamos viendo, como te digo, es unas grandes oportunidades. Adicionalmente, muchos de los vuelos que están llegando también a Colombia están llegando a otras ciudades. Me oían anteriormente, ya son 8 ciudades las que tenemos hoy en día con conectividad internacional. Pero más importante aún, y este dato no solamente es México, sino el mundo entero y los otros destinos, este año
y además para que ustedes tengan un poco el orden de magnitud, en el año 2019 fueron 17 nuevas rutas las que se instalaron en Colombia. Este año vamos con anuncios por 31 nuevas rutas en Colombia y adicionalmente de esas 31 ya 20 están operativas. Luego, lo que tengo que decirles es que tenemos gran optimismo y tenemos mucha confianza en ese mercado. Lucas. Con respecto al tema de carga, creo que nosotros como Aerocivil hemos, en términos de recuperación, ya como chuleado eso. Realmente nosotros lo que vimos fue carga bajó un 20% en lo peor de la pandemia, cuando el transporte aéreo regular de pasajeros estaba cerrado. Aún así teníamos una caída solamente del 20 o 25% en la carga transportada. Y ya tenemos que en la mayoría de este año las cifras han mostrado crecimiento tanto con respecto a 2020 como con respecto a 2019, mes a mes, y en el acumulado también. Entonces nosotros esperamos que esto siga creciendo más o menos al 5% anual. Eso es lo que nosotros habíamos pronosticado y que nos habíamos puesto como meta del plan 2030. Y en el cual deberíamos duplicar la cantidad de toneladas transportadas hasta el 2030, llegando a 1.400.000 toneladas. Entonces, y que siendo ya uno de los mercados de carga más grandes y siendo el aeropuerto El Dorado el aeropuerto de carga más grande hoy en día en Latinoamérica, es un logro muy importante y muestra una gran conjunción también una vez con el transporte de pasajeros, y muestra un mercado con un dinamismo único. La región no tengo los números, te puedo dar los de Colombia muy exactamente. ¿Tener algún dato en la región? Mira, para la región que nosotros vemos, Pedro mencionó aquí, esta industria en Latinoamérica y Caribe no ha recibido apoyo financiero. Entonces es una industria que tuvo que encontrar una salida. Y la carga fue, de verdad, una cosa muy interesante que ocurrió aquí en nuestra región. Lo que nosotros vemos aquí, en algunos puntos, en algunos países, hay un acréscimo de 18% en toda la carga. Y aquí tenemos que saludar las decisiones de las autoridades de aviación civil de casi toda América Latina y Caribe, porque de una manera emergencial autorizaron que aeronaves de pasajeros pudieran ser completamente transformadas en aeronaves de carga. Y esto llevó a un crecimiento del transporte de carga que ayudó mucho la industria, ya que no hubo en nuestra región un apoyo financiero por parte de los estados. Entonces, son cosas que tenemos que mencionar porque fue muy importante para nosotros. Buen día, mi nombre es Javier Segura del ABC Aeronáutico. La pregunta es para el señor Pedro, el cual, tomando como referencia lo que mencionaba Gilberto de las nuevas condiciones del viajero y asimismo del transporte que estamos viendo, ¿cuáles ven ustedes que son los aportes ya tecnológicos y de las OEM como tal para que el transporte se empiece a optimizar bajo las condiciones no solamente de bioseguridad, sino las nuevas tendencias de la condición económica de las aerolíneas y asimismo del viajero? Hemos escuchado en algunos escenarios el concepto de aviaciones no tripuladas, el concepto tripulado como tal el equipo de vuelo. Hemos escuchado también nuevas tendencias de taxis aéreos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, esta relación de las operadoras como tal, las aerolíneas con los OEM y con las nuevas tecnologías que se mencionan, ¿cómo estamos acercándonos a ellos precisamente para optimizar ya todo este proceso de reactivación y de los nuevos sistemas de aviación que vamos a tener que enfrentar ahora en adelante? Gracias. Sí, bueno, a corto y mediano plazo no creo que esas nuevas tecnologías van a jugar un papel en la reactivación de la industria. Eso es algo que toma tiempo y en muchos casos están en sus inicios.
pero el impacto grande que se espera a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, va a tener que ver con la sostenibilidad del transporte aéreo. El crear o el producir aeronaves y tecnologías que sean más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Se ha leído mucho recientemente sobre esfuerzos en esa línea que van a tomar tiempo, pero se espera que tengan un impacto en las próximas décadas, empezando con las aeronaves más pequeñas y los vuelos cortos, donde ya se están haciendo, digamos que los inicios de experimentos con electrificación y tecnologías similares. Pero no es algo para la reactivación, esto es algo para el futuro. Es una realidad muy grande ahora, es una cosa interesante que nosotros vivimos hoy. La tecnología touchless es una cosa que todos demandan en el aeropuerto para embarcar, y esta industria se preparó como ninguna otra para esta tecnología. Es una realidad que nosotros vivimos hoy, porque en verdad se espera una tecnología touchless hasta el destino final para que lleguemos y encontremos la familia para touch. O sea, la industria está completamente alineada y ahí están también los aeropuertos y la tecnología desarrollada para que tengamos la posibilidad efectiva ahora de traer un programa muy interesante llamado World Safety Journey, World Seamless Safety Journey, que tiene WTTC, y nosotros como asociación apoyamos esto. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, con la sustentabilidad, hay posibilidad de tener toda la tecnología lista para llegar al destino final. Entonces, esta es una realidad que nosotros ya vivimos. La otra, como mencionó Pedro, va a tomar un poco más. Gracias. Muchas gracias, José Ricardo, y muchas gracias a todos nuestros speakers por sus importantes aportes. Gracias a la prensa por su participación. Les recordamos que durante los próximos días, miembros de ALTA van a tener conferencia de prensa en esta misma sala.